El Señor Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador, proclamó con una autoridad divina que trasciende los siglos y los milenios: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Por tanto, id por todo el mundo proclamando la verdad del Evangelio a toda criatura, llevando la esperanza y la redención hasta los confines de la tierra. Sean bienvenidos una vez más a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en su programa meditaremos sobre un tema vital y profundamente necesario para la salud espiritual de la Iglesia: ¿cómo alentar a otros? Permítame comenzar haciéndole una pregunta muy directa al corazón. ¿Quién le brinda aliento en su caminar diario con el Señor? ¿Quién es esa persona especial que Dios ha puesto en su camino para sostenerle cuando las fuerzas físicas y espirituales parecen flaquear? La realidad innegable es que todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos a alguien que nos impulse hacia adelante, alguien que nos recuerde con amor y firmeza que es posible seguir avanzando en medio de la tormenta, alguien que levante nuestro espíritu decaído y nos motive en los momentos de mayor necesidad. Todos, absolutamente todos nosotros, necesitamos ser alentados, pero al mismo tiempo tenemos la sagrada, hermosa y seria responsabilidad de ser agentes de aliento para las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. A lo largo de nuestra existencia terrenal, atravesamos circunstancias sumamente diversas, situaciones donde el desaliento, la decepción, la tristeza o el fracaso pueden tocar a nuestra puerta sin previo aviso. Por ello, nadie en este mundo está exento de necesitar una palabra oportuna de ánimo. Al reflexionar sobre mi propia vida y mirar hacia los años de mi juventud, recuerdo con una gratitud inmensa y profunda a la persona más constante, firme e impactante en este aspecto: mi amada madre. Ella poseía un don maravilloso para alentarme, incluso en aquellos momentos difíciles cuando tenía que disciplinarme. Siempre se aseguraba de recordarme el propósito amoroso detrás de cada una de sus acciones correctoras. En aquel tiempo, siendo yo un joven que no comprendía del todo los caminos que Ajisasiye no hacía siempre, asimilaba la profundidad de sus decisiones, pero hoy, con el paso de los años, reconozco la inmensa sabiduría de sus palabras cuando con voz tierna pero firme decía: Hijo, esto lo hago porque te amo, porque deseo con todo mi corazón que crezcas con rectitud y te conviertas en un hombre de bien que sirva al Señor. Ella estuvo allí a mi lado en todo momento, sin importar cuán oscuras o difíciles fueran las circunstancias que nos rodeaban. Y al recordar su ejemplo, me pregunto, ¿estamos nosotros extendiendo ese mismo aliento y amor a quienes nos rodean hoy en día? ¿Existe alguien en su vida que permanezca fielmente a su lado sin importar lo que suceda? Todos necesitamos desesperadamente esa clase de apoyo incondicional. Por esa razón he titulado este mensaje: ¿Cómo alentar a otros? El llamado a dar y recibir ánimo no es una opción secundaria, sino que es un elemento vital para el crecimiento espiritual de todo creyente en Cristo Jesús. Le invito cordialmente a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. En los primeros 10 versículos de este capítulo, el apóstol instruye con gran detalle a la iglesia sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al llegar al versículo 11, leemos una exhortación práctica y sumamente poderosa, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, tal como ya lo estáis haciendo. Y luego, en el versículo 3 se añade con profundo celo pastoral: tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Mantened la paz entre vosotros. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El apóstol Pablo nos muestra aquí, de manera clara y sistemática, que el aliento cristiano no es uniforme, sino que tiene diversas formas y aplicaciones prácticas. Si examinamos el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego, descubriremos que la palabra que se traduce como consolador o alentador es parakletos. Esta hermosa palabra está compuesta por dos partes: para, que significa junto a, y kletos, que significa llamado. Por lo tanto, un consolador o un alentador es, por definición bíblica, alguien que es llamado a caminar justo al lado de otra persona en el momento de su necesidad. La noche previa a su crucifixión, en un aposento alto lleno de tensión y tristeza, Jesús habló detalladamente a sus discípulos sobre su inminente partida de este mundo. Él conocía profundamente el temor y la desolación que embargarían sus corazones, y por eso les prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él sabía perfectamente la gran necesidad que ellos tendrían de ser alentados en los días venideros.
Durante 3 hermosos años, los discípulos caminaron al lado de Jesús, contemplaron sus milagros y escucharon su voz, y al anunciarles que físicamente ya no estaría con ellos, les dio la maravillosa promesa de que no quedarían huérfanos ni desamparados. Él enviaría a otro consolador de la misma naturaleza para estar con ellos para siempre. Al meditar en esta gran verdad, consideremos por un momento la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él fue, sin lugar a dudas, el consolador por excelencia. Jesús motivaba constantemente a las multitudes y a sus discípulos tanto a través de sus profundas enseñanzas públicas como mediante sus encuentros personales y privados. En el majestuoso Sermón del Monte, sus palabras no fueron de condenación, sino un bálsamo reconfortante para las almas afligidas. Nos enseñó a orar con la absoluta confianza de recibir una respuesta en una parte de nuestro Padre Celestial al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos enseñó con paciencia sobre el poder sanador del perdón, y sobre cómo vencer la ansiedad y la preocupación diaria por el mañana, recordándonos el amoroso cuidado de Dios hacia las aves del cielo y los lirios del campo. En cada oportunidad que se presentaba, Jesús alentaba a sus discípulos, incluso cuando los preparaba para los duros desafíos y persecuciones que enfrentarían en el futuro. ¿Y qué podemos decir de sus maravillosas acciones de poder? ¿Recuerdan aquella noche tempestuosa cuando caminó sobre las aguas del mar de Galilea, hacia sus discípulos en medio de una tormenta violenta que amenazaba con hundir la barca? Él vino a rescatarlos en el momento más oscuro y les dijo con voz de autoridad: tened ánimo, yo soy, no temáis. O pensemos también en aquel momento glorioso cuando se detuvo ante el clamor desesperado del ciego Bartimeo. La multitud trataba por todos los medios de callar al mendigo, de marginarlo y silenciar su dolor, pero Jesús, deteniendo su paso ante el sincero clamor de un necesitado, ordenó que lo llamaran y le preguntó con un amor infinito: ¿qué quieres que te haga? Y al escuchar su sincera respuesta, le devolvió la vista y transformó su vida para siempre. Nuestro Señor Jesús siempre encontraba la manera perfecta de motivar y traer esperanza cuando nadie más en el mundo podía o quería hacerlo. El apóstol Pablo, poseyendo en su interior al mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, fue también un extraordinario consolador y un incansable edificador de vidas. Ese mismo Espíritu de Dios es tan real y activo hoy en nuestras vidas como lo fue en aquel entonces, y hará en nuestro interior todo lo que sea necesario para fortalecernos. Pensemos por un momento en las maravillosas cartas de Pablo. En la carta a los Romanos nos asegura de manera triunfante que ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su carta a los Gálatas nos habla con dulzura del fruto del Espíritu, el cual se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia y bondad en nuestras vidas. A los Corintios les otorga una esperanza indestructible sobre la resurrección de los muertos. A los Efesios les recuerda con solemnidad que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de su herencia eterna. A los Filipenses les promete con fe inquebrantable que Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús, y en sus epístolas personales al joven Timoteo, le brindó palabras paternales de aliento para que no desmayara en su ministerio. Jesús y Pablo nos enseñaron con sus vidas la importancia trascendental de animar y edificar al prójimo. Por eso, permítame preguntarle nuevamente: ¿podrían las personas que interactúan diariamente con usted afirmar que usted es una persona alentadora? ¿Dirían sus familiares cercanos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos o sus amigos que usted es alguien que les motiva a seguir adelante y a confiar en Dios? Si hoy siente en su corazón que no tiene a nadie que le brinde ese apoyo, piense detenidamente por un momento. Quizás sea Dios mismo quien le está alentando con amor en este preciso instante al permitirle escuchar este mensaje de fe. Si usted aún no conoce a Jesucristo de manera personal, hoy le mostraré cómo puede ser salvo y cómo su vida puede ser transformada de manera total. Y si usted ya es un creyente en el Señor, le exhorto con amor pastoral a comenzar hoy mismo a alentar a otros de una manera intencional, consciente y constante. ¿Cómo podemos llegar a ser personas verdaderamente alentadoras en un mundo lleno de dolor? En primer lugar, podemos lograrlo mediante el uso sabio de nuestras palabras. Una palabra de elogio sincero puede transformar el día de una persona. Debemos acostumbrarnos a decir siempre la verdad, pero expresándola siempre con amor, buscando estar de acuerdo cuando sea propicio y constructivo.
compartiendo información útil que edifique, orando fervientemente los unos por los otros y citando pasajes bíblicos que fortalezcan la fe del afligido. En segundo lugar, podemos ser alentadores mediante nuestras acciones prácticas cotidianas. Una sonrisa amable y genuina en medio de la calle, saber escuchar con paciencia y atención sin interrumpir al que habla, dar un abrazo sincero de hermandad, servir a los necesitados con un corazón lleno de humildad, ser honestos y transparentes aunque a veces la verdad pueda doler, encaminar con amor a quienes se han desviado del sendero correcto y motivar constantemente a todos a dar lo mejor de sí mismos para la gloria de Dios. La motivación sincera ha mantenido viva la fe y la esperanza de muchísima gente a lo largo de la historia de la humanidad. Palabras sencillas de ánimo han levantado a hombres y mujeres que se encontraban desahuciados, deprimidos o al borde de la rendición, inspirándoles a confiar en Dios y a triunfar sobre sus adversidades. No se necesita poseer grandes riquezas ni un talento extraordinario para alentar a alguien. Basta con tener un corazón dispuesto, compasivo y lleno del amor de Cristo. Vivimos en un mundo quebrantado, lleno de personas profundamente desanimadas que necesitan con urgencia ver el rostro y el amor de Jesús reflejado en nosotros. Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le invito con todo mi amor a que hable con Él hoy mismo y le diga de corazón: Señor Jesús, reconozco que necesito tu aliento, tu dirección y tu salvación. Te pido que perdones cada uno de mis pecados. Creo con toda mi fe que moriste en la cruz por mí y que resucitaste, y hoy rindo mi vida por completo a ti. Ayúdame por favor a ser un instrumento de aliento y bendición para otros. Si usted hace esta oración con sinceridad, su vida cambiará en este mismo instante por el poder del Espíritu Santo. Oremos juntos al Padre. Amado Padre Celestial, te agradecemos con todo el corazón porque tú nunca fallas ni te apartas cuando más necesitamos de tu aliento divino. Gracias por estar siempre presente en medio de nuestras pruebas. Te pedimos con humildad que nos uses como instrumentos útiles de tu gracia para alentar a quienes nos rodean, a los que sufren en silencio y a aquellos que aún no te conocen. Gracias por concedernos este hermoso y sagrado privilegio. En el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Estimados oyentes, les damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio donde compartimos la preciosa e inerrante palabra de Dios. Hay un recurso maravilloso que nos ayuda a profundizar en el estudio de las Escrituras, el cual llamamos el compañero del sermón, un recurso diseñado para ayudarnos a conectar de manera práctica con los mensajes del Señor. Escuche con suma atención porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció estas palabras de alcance eterno: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio de la gracia a toda criatura hasta lo último de la tierra. Estas palabras representan el fundamento inamovible de nuestra fe cristiana y el mandato supremo que debe regir nuestras vidas diarias. Le damos la bienvenida a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy iniciaremos juntos un viaje espiritual extraordinario para comprender en profundidad las inescrutables riquezas de su gracia divina. Para comenzar nuestro tiempo de reflexión de hoy, quiero plantearle una pregunta muy personal que deseo que resuene en su mente. ¿Tiene usted una idea clara de cuánto lo ama Dios verdaderamente? Deténgase a pensar en eso por un momento de meditación silenciosa. Sinceramente, no creo que ningún ser humano en este mundo sea capaz de comprender jamás de manera completa y absoluta cuán profundamente Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros. Pero la verdadera pregunta que usted y yo debemos hacernos hoy no es solamente si Dios nos ama, sino más bien esta: ¿cuánto de ese inmenso amor ha logrado entender y asimilar usted realmente en su corazón? ¿Es usted capaz de disfrutar de ese amor divino en su vida cotidiana, o se siente a menudo abandonado? ¿Puede sentir ese amor sustentador en los momentos de mayor dificultad y dolor? ¿Lo ha experimentado de una manera personal, viva y transformadora en su caminar diario con el Señor? ¿O por el contrario, vive usted de manera similar a aquella pareja de ancianos de la que escuché una historia real hace algún tiempo? Se cuenta que esta humilde pareja de ancianos vivía en una pequeña y rústica granja en medio de una profunda y extrema pobreza material. Pasaban inviernos sumamente fríos sin calefacción adecuada. Apenas tenían el alimento suficiente para sobrevivir día a día y vestían siempre ropas viejas, raídas y desgastadas. Vivían con una constante,
agobiante y diaria preocupación por el mañana, temiendo no tener que comer, sin ser conscientes en absoluto de que la modesta y descuidada porción de tierra que poseían estaba situada exactamente encima de una inmensa, rica y multimillonaria reserva de petróleo de alta calidad. Vivían en la más absoluta miseria material y en una total ignorancia de su verdadera realidad. Así transcurrieron sus vidas día tras día, año tras año, sufriendo escasez y frío, sin saber jamás que eran dueños de una inmensa riqueza que ni en sus mejores sueños llegaron a imaginar. Amable oyente, creo de todo corazón y con profunda preocupación pastoral que así es exactamente como viven hoy en día muchísimos creyentes en el Señor Jesucristo. Son personas que nunca han llegado a comprender verdaderamente qué fue lo que realmente les pasó en el plano espiritual cuando fueron salvos por la gracia de Dios. Solo pensaron que Dios, en su soberana misericordia, les perdonó sus pecados del pasado y que, al morir, irían al cielo en un futuro lejano. No han entendido ni entienden hoy que en su vida cristiana actual son espiritualmente idénticos a esa pareja de ancianos de la granja, o a una persona que vive sumida en la escasez y la limitación diaria estando parada sobre la mayor reserva de petróleo del mundo, valorada en miles de millones de dólares, y que lamentablemente morirá en la pobreza espiritual simplemente porque nunca se tomó el tiempo para descubrir y reclamar lo que ya poseía por herencia. De lo que quisiera hablarle hoy a través de este precioso pasaje de las Escrituras es de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios que, por derecho divino, ya nos pertenecen a todos nosotros. Escuche esto con atención. Estas riquezas espirituales no son para unos pocos creyentes privilegiados, ni son exclusivas para los pastores, teólogos o grandes líderes espirituales. Cada creyente en Cristo las posee ahora mismo como una posesión personal, real e intransferible. Debemos tomar la decisión de dejar de vivir en la pobreza espiritual y comenzar a vivir de nuestra verdadera riqueza espiritual debido a nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Las riquezas de su gracia, y quisiera pedirle que me acompañe en su Biblia al libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer juntos con reverencia a partir del versículo 3 hasta el versículo 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. Escuche por favor con sumo cuidado lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8 hablando de las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Escuche esa maravillosa palabra, sobreabundar. Normalmente, los seres humanos no pensamos en Dios como alguien extravagante o derrochador en su amor. Pero en este pasaje que acabamos de leer hay una descripción tan gloriosa del carácter de Dios que la mayoría de nosotros no conocemos o no comprendemos en su totalidad. Al hablar de las riquezas de su gracia, ¿de qué estamos hablando realmente? Permítame recordarle que la gracia de Dios es su bondad infinita, su favor soberano y su benignidad inmerecida hacia cada uno de nosotros, sin considerar en absoluto ningún tipo de mérito de nuestra parte, conducta previa o valor personal, y muy a pesar de que no la merecemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios que se manifiesta en miles de formas distintas a lo largo de nuestra existencia. Lo que quisiera que hiciéramos en primer lugar es describir estas riquezas de la gracia, es decir, analizar detalladamente cuáles son sus características principales, qué significan para nuestra vida práctica y diaria, y luego identificaremos qué son específicamente estas riquezas. Quisiera enfatizar que estamos hablando aquí de algo que todo creyente en Cristo ya posee en este preciso instante. No es algo que usted va a poseer en el futuro, ni es algo que recibirá cuando llegue al cielo. Usted ya lo posee ahora mismo en su cuenta espiritual. Uno de los mayores tres problemas en nuestro pensar teológico es que muchos creyentes tenemos la idea equivocada de que la mayoría de las cosas espirituales que necesitamos y deseamos del Señor las obtendremos únicamente al otro lado de la vida,
es decir, en la eternidad. Pero fíjese bien en lo que la palabra de Dios declara que ya es de hecho suyo hoy. Hablemos de las características de estas riquezas en primer lugar. La primera característica fundamental es esta. Las riquezas de la gracia de Dios nos las ha concedido Dios el Padre de manera directa y soberana. El apóstol escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Al comenzar a describir estas riquezas celestiales, resulta evidente que solo Dios y nadie más que Él podría ser el dador supremo de tales bendiciones. Él se describe a sí mismo a lo largo de toda la Escritura como el Dios de toda gracia. Escuche esto: toda gracia tiene su fuente inagotable en un amoroso, tierno y misericordioso Padre Celestial que nos ama sin medida, mucho más allá de nuestra limitada capacidad humana de comprensión. La segunda característica que usted y yo veremos claramente en este pasaje sobre estas riquezas es que la Biblia dice que se nos dan de manera completamente gratuita. Veamos el versículo 6 de Efesios capítulo 1. Tras describir de manera maravillosa las cosas grandes que Dios ya hizo por nosotros, el apóstol escribe para la alabanza de la gloria gratia que nos dio gratuitamente. Escuche bien, la gracia de Dios es su favor inmerecido, su indescriptible e insondable favor. Son expresiones tangibles de su amor que llegan a nuestras vidas de formas muy diferentes. Él nos dice que esta gracia, las riquezas de esta gracia se nos da gratuitamente. ¿Sabe usted qué significa eso realmente? Significa que no es por nuestros méritos personales. Significa que no hay absolutamente nada en nosotros, nada que Dios encuentre en nuestro comportamiento, en nuestras obras o en nuestra personalidad que le haga decir en un momento dado: a este hijo mío se lo voy a dar porque se lo ha ganado con su esfuerzo, pero a aquella hija no se lo daré porque no lo merece. No, amable oyente, Dios dice: gratuitamente. Eso significa que la gracia fluye desde un corazón divino lleno de un desbordante, infinito y abundante amor hacia aquellos que sabemos perfectamente que no lo merecemos. El mérito humano y el ser dignos no tienen absolutamente nada que ver con la gracia de Dios. Permítame repetirlo para que quede grabado de manera indeleble en su corazón. La gracia de Dios es su favor inmerecido, su bondad y su benignidad con nosotros, no por algún mérito nuestro, sino a pesar de lo que realmente merecemos por nuestras rebeliones. Dios nos otorgó su favor amoroso y nos dice que además es algo completamente gratuito. Notemos con atención esta palabra en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente. Esa palabra en el idioma original, en el griego, proviene de la misma raíz de la palabra gracia charis. Y lo que realmente está diciendo el apóstol aquí es esto: es la gracia con la cual Él nos adornó de manera hermosa, con la cual nos hizo aceptos ante su presencia. Es el abundante y sobreabundante amor de Dios hacia nosotros, lo cual se opone de manera total y absoluta a la forma en que el mundo sin Cristo percibe a Dios. Cuando las personas del mundo piensan en Dios, por lo general no lo ven de esta manera tan amorosa, generosa y compasiva. Lo ven erróneamente como un juez severo, distante, frío y enojado, listo para castigar el menor error, pero la Biblia nos muestra un Padre de amor que nos adorna gratuitamente con su gracia inefable. La tercera característica que quisiera que noten es que esta gracia, las riquezas de esta gracia nos son dadas en una abundancia ilimitada. Acompáñeme de nuevo al versículo 7. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el forgiveness de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Note que la Biblia no dice según la tacañería de su gracia, ni según una porción limitada o escasa de su gracia. Dice con claridad, según las riquezas de su gracia. Y vea la siguiente frase con mucha atención: las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Dios siempre se excede con creces cuando se trata de amarnos a todos nosotros. Su amor es sobreabundante, dice el apóstol Pablo. Son desbordantes y abundantes riquezas de su gracia. Dios se deleita en excederse en amor hacia sus hijos. ¿Por qué lo hace de esa manera? Sencillamente porque nos ama con un amor eterno y perfecto. No tiene nada que ver con lo que nosotros merecemos. Tiene que ver directamente con el sublime, santo y perfecto carácter de Dios. Él en su santidad, en su perfecta justicia y siendo Dios en su absoluta pureza, pudo mostrar un genuino, inmensurable y extravagante amor hacia sus hijos, quienes no lo merecemos en absoluto. Ni lo merecíamos ayer, ni lo merecemos hoy, ni lo mereceremos mañana. No lo merecemos, pero así es la gracia de Dios, desmesurada, infinita, maravillosa y eterna. En cuarto lugar,
consideremos también que estas inmensas riquezas de su gracia nos fueron dadas de manera instantánea en el momento exacto de nuestra salvación. Mire, usualmente nosotros los seres humanos tenemos la tendencia legalista a pensar que las expresiones de la bondad de Dios hacia nosotros van aumentando poco a poco a medida que nosotros maduramos o crecemos en la vida cristiana. Escuche bien esto que le voy a decir para que no lo malentienda de ninguna manera. Todo lo que Dios tiene pensado darnos a cada uno de nosotros en esta vida y en la venidera, ya nos lo otorgó en el momento de ser salvos. Vea esto, cada bendición, cada recurso espiritual, cada aspecto de su gracia que Dios quiere darnos, ya nos lo otorgó en el instante en que abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Y al decir la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, significa que Dios ya ha depositado en nuestra cuenta bancaria espiritual todo lo que posiblemente necesitemos por los siglos de los siglos. Nuestra capacidad para disfrutar de ese depósito divino y para vivir en esa hermosa realidad depende enteramente de nuestra fe y de nuestra obediencia. En quinto lugar, la Biblia nos enseña también que estas riquezas se nos dan únicamente por mérito de Cristo, es decir, con base exclusiva en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y solo en eso. Si usted analiza detenidamente las cartas del apóstol Pablo, se dará cuenta de que su frase favorita en todo el libro de Efesios es en Cristo o también en Él. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle al apóstol Pablo cómo resumiría toda su teología, todo lo que él cree, su relación personal con Dios el Padre, y cómo resumiría todo lo que ha descrito en sus epístolas, esto es exactamente lo que él nos diría. Todo está en Cristo, porque en Cristo Jesús se encuentra la fuente inagotable y el corazón mismo de todo lo que poseemos. Nosotros somos los bendecidos receptores de las riquezas de su gracia basadas únicamente en los méritos perfectos de Jesucristo y jamás en nuestros propios méritos humanos. Una última característica de estas riquezas que quiero mencionar es esta. Estas riquezas son de carácter eterno. Escuche esto con atención. Todo el dinero de este mundo no puede comprar ni una sola de estas riquezas espirituales, y la muerte física no tiene el poder de quitárnoslas. Es algo que vive y permanece mucho más allá de esta vida terrenal. Lo que Dios nos ha otorgado a través de las riquezas de su gracia es absolutamente eterno. No puede ser impedido por las acciones del hombre. No puede sernos arrebatado por el diablo ni por ninguna otra fuerza en el universo. Son las riquezas de la gracia de Dios, las cuales nos fueron dadas soberanamente por Dios y son protegidas fielmente por Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, pensemos en esto por un momento. ¿Qué otra cosa en toda la existencia humana podría igualar o reunir todos estos maravillosos requisitos? Comencemos a analizar detalladamente estas riquezas de su gracia. Las describiremos de manera profunda para que podamos valorar lo que tenemos en el Señor. Comencemos buscando en nuestras Biblias el libro de Romanos en el capítulo 8. Quisiera decirle para iniciar la descripción de sus riquezas que una de las facetas más asombrosas de sus riquezas es esta. Dios nos puso a todos nosotros en su grandioso y eterno plan. Romanos capítulo 8 lo describe de una manera maravillosa, y parte de ello también se encuentra en el capítulo 1 de Efesios que leímos hace un momento. Pero vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amable oyente, quiero pedirle que piense profundamente en esto. Dios en su soberanía y de manera personal lo vio a usted y lo conoció antes de que usted naciera. La Biblia dice que ya lo conocía, lo cual representa una acción completamente terminada en la eternidad pasada. Él lo predestinó, subrayó su nombre en su libro de amor y decidió elegirlo para ser suyo. Lo eligió, lo llamó por su nombre, lo justificó de todos sus pecados y lo glorificó. Estas son palabras poderosas que describen las acciones de un Dios personal que ha actuado de manera directa para llevarnos a una relación de comunión con Él que es absolutamente eterna, y que de ningún modo se puede cambiar ni alterar. Una de las más grandes riquezas de su gracia es que Él nos puso en su plan eterno. Pero una segunda reja extraordinaria de su gracia es esta: Él nos redimió. Regresemos por un momento pequeño en Fesiquilos capítulo 1. Dice así: en Él tenemos redención por medio de su sangre. ¿Qué significa realmente la palabra redención?
Significa que Jesucristo fue voluntariamente a la cruz del Calvario y en esa cruz pagó el precio de nuestro rescate. Él mismo dijo que vino al mundo para rescatarnos, es decir, para pagar la inmensa deuda del pecado de cada persona que habita en este mundo. Ahora bien, cuando Él pagó esa deuda en la cruz, ¿qué significa esto para nosotros? No significa que Dios le pagó a Satanás por nuestros pecados, como algunos enseñan erróneamente. Significa que el requisito de la justicia santa de Dios para otorgarnos el perdón era la muerte de alguien que no tuviera pecado. Alguien perfecto que pudiera expiar el pecado de toda la humanidad. Y el único en todo el universo que podía cumplir con ese requisito perfecto era el Señor Jesucristo. De modo que cuando Él murió en la cruz, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él satisfizo plenamente las demandas de la justicia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros, por tanto, fuimos redimidos. Fuimos rescatados y comprados por medio de su regalo más preciado, su propia sangre. Una de las riquezas más profundas de su gracia hacia nosotros es que Cristo murió en nuestro lugar. Y no solo somos redimidos, sino que la palabra de Dios dice que somos perdonados. Escuche esto con atención. Nuestros pecados no son perdonados con base en nuestra propia capacidad de confesión o por la intensidad de nuestro arrepentimiento. Nuestro perdón absoluto se da únicamente con base en la muerte sustitutiva de Cristo, en la cruz del Calvario. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión sincera son simplemente la aceptación de nuestra profunda necesidad de su gracia. Es la sangre derramada de Cristo la que facilita y hace posible el perdón de todos nuestros pecados. Una de las riquezas que todos nosotros ya poseemos es el perdón completo de nuestras transgresiones. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿qué hacen entonces nuestra confesión y nuestro arrepentimiento diarios como creyentes? Lo que hacen es mantener nuestra comunión diaria con el Padre. Pero toda la confesión y todo el arrepentimiento del mundo no podrían traer el perdón de un solo pecado sin el derramamiento previo de la preciosa sangre de Cristo. Por eso la Escritura nos dice de manera tan clara en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él nos guarda limpios, nos hizo aceptos con nuestros pecados perdonados, y la Biblia declara que hemos sido justificados. Regresemos por un momento a Romanos capítulo 3, un pasaje de las Escrituras que suelo mencionar con mucha frecuencia, porque considero que es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Es el centro mismo del plan redentor de Dios para la humanidad. En el versículo 24 de Romanos, capítulo 3, la palabra de Dios dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser justificados? Significa ser declarados del todo inocentes por el juez del universo. Significa ser declarados justos delante de Dios y declarados libres de todo castigo por causa del pecado. El castigo del pecado, que es la muerte eterna y la separación de Dios, ya no pesa sobre nosotros, porque Jesucristo pagó ese precio tan alto por todos nosotros. Dios nos dice que fuimos perdonados, fuimos redimidos y fuimos completamente justificados. Luego, otra de las inmensas riquezas de su gracia es que Él nos liberó por completo de la ley. Los creyentes ya no tenemos que vivir bajo un sistema rígido de leyes, reglas y reglamentos humanos para ser aceptados por Dios. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. El apóstol escribe sobre esta gracia en la cual estamos firmes. Vivimos por gracia. Vayamos a la carta de Gálatas en el capítulo 2 por un momento. Quisiera que veamos dos versículos muy importantes que tienen una relación directa con este mensaje sobre la gracia. En el versículo 16 de Gálatas, capítulo 2, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo escribe en el versículo 21 estas palabras tan profundas. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo estaba diciendo en esencia, yo no me empeño en tratar de cumplir la ley para ser salvo. Si yo pudiera cumplir la ley por mis propios medios y ser aceptado por Dios, entonces la muerte de Cristo en la cruz habría sido totalmente innecesaria. Vea lo que dice la Escritura. Una de las riquezas de su gracia es que nos liberó de los requisitos de la ley. La ley, en el Antiguo Testamento, nos decía que éramos aceptables ante Dios únicamente si guardábamos a la perfección ciertas reglas y reglamentos. Pero la gracia de Dios nos dice hoy,
Yo elijo amarte, elijo perdonarte y elijo guardarte, no con base en tu conducta o en tu comportamiento diario, sino con base en lo que mi amado Hijo hizo por ti en la cruz del Calvario. Ahora bien, escuche esto con atención. Esto no nos da de ninguna manera una licencia para pecar o para vivir de manera descuidada. Al contrario, nos da el poder espiritual necesario para vivir una vida santa, recta y agradable a Dios. Es la libertad de vivir en santidad y la libertad de caminar en obediencia bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Celestial. Él nos liberó de la ley. Otra de las maravillosas riquezas de su gracia es que podemos vivir en una unión íntima y constante con Él. Piense en esto por un momento. Cuando Dios miró hacia abajo desde su trono de gloria y nos vio a usted y a mí en nuestra condición caídas, ¿qué fue lo que vio? Vio a un pecador perdido y sin esperanza. ¿Y sabe lo que dijo en su inmenso amor? Dijo, yo los salvaré a él y a ella. Los amo con amor eterno. Los voy a perdonar de todos sus pecados, los reconciliaré conmigo mismo, los justificaré delante de mi presencia y los haré nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo haré mediante el milagro del nuevo nacimiento. Y luego esto es lo que haré. Voy a vivir en una unión estrecha, íntima y eterna con ellos. Y esa, amable oyente, es una de las riquezas más grandes de su gracia que poseemos hoy. Tenemos el privilegio inefable de vivir en unión espiritual con el Creador del universo. Mire, piense en la gran cantidad de personas que viven sus vidas diarias y que siempre piensan de esta manera. Dios está allá arriba en algún lugar lejano del universo, y yo estoy aquí abajo solo y desamparado. Y si llego a tener una necesidad muy grande, entonces lo llamo desde algún lugar a través de la oración y espero que me responda. Espero que de verdad me escuche, pero vea lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y añadió, el pampa permanece en la vid, así como se toma una rama y se hinge, convirtiéndose en una sola planta. De la misma manera Él nos dice que nos volvemos uno con Él, y la vida misma que fluye por la vid ahora corre libremente por la rama. Por eso los creyentes podemos decir con total convicción que Jesucristo es nuestra vida misma. ¿Por qué? Porque cuando fuimos salvos, aunque tal vez no lo comprendíamos del todo en ese momento porque nadie nos lo había enseñado, la ve espiritual es que Dios el Padre tomó a estos seres humanos pecadores y nos trajo a una unidad perfecta, a una unión espiritual con Él en una relación estrecha y eterna. Y el problema es que, al no entender esta verdad tan gloriosa, cuando pecamos contra Dios o cuando lo desobedecemos en nuestro caminar diario, sentimos como si hubiéramos roto esa unión de manera definitiva. Pero escuche esto. Nosotros no podemos soltar esa unión porque la Biblia dice que nos guarda la gracia de Dios. Nosotros no estamos aferrados con nuestras propias fuerzas, temblando de miedo y esperando no soltarnos de la mano de Dios. Lo que realmente nos sostiene y nos guarda es la gracia inmerecida de Dios. Estamos seguros en su mano. Estamos en unión eterna con Él. Una de las riquezas de su gracia es que fuimos hechos hijos de Dios. Pero hay algo que es aún mejor que eso. Quisiera pedirle que regrese conmigo a Romanos capítulo 8. En este capítulo, la palabra de Dios nos muestra que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Una de las riquezas de su gracia es nuestra relación íntima dentro de la familia celestial. Si recuerda el versículo 16 del capítulo 8, vea lo que dice el apóstol. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo verdaderamente grandioso pertenecer a la familia de Dios, y le damos gracias infinitas por ello. Pero vea con atención la frase que sigue en el versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabe usted qué significa realmente ser coherederos con Cristo? Significa que de todo lo que Jesucristo posee por derecho propio, Dios el Padre dice que nosotros somos coherederos junto con Él. ¿Qué es lo que posee Cristo? Vayamos por un momento a la carta de Colosenses en el capítulo 1. Escuche este pasaje, un pasaje maravilloso y glorioso que exalta de manera total la deidad y la soberanía del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Escuche esto, Jesucristo es el dueño absoluto y el poseedor soberano de todas las cosas creadas en el universo. Y allá en Romanos capítulo 8 vimos que una de las riquezas de su gracia es que somos miembros de la familia de Dios. Eso significa que somos hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Él no es solamente nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra vida, sino que la Escritura nos eleva a la posición de ser sus hermanos y hermanas y de todo lo que Él posee. Nosotros somos copartícipes, condueños y copropietarios de todo lo que tiene. Mire al universo, contemple las estrellas, la tierra y todo lo que Dios posee en su inmensidad. Y Él le dice a usted hoy, eres condueño de todo esto conmigo. Amable oyente, esto es algo que está completamente más allá de nuestra limitada comprensión humana, en especial si nos ponemos a pensar de manera terrenal. Bueno, yo vivo en una casa muy sencilla, tengo un carrito viejo y tengo que esforzarme mucho para llegar a fin de mes. Y de verdad la Biblia dice que soy rico. Usted tiene que decidir hoy si va a creer lo que siente según sus circunstancias temporales o si va a creer lo que Dios ha declarado de manera eterna en su palabra. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes estemos deprimidos? ¿Cómo podemos ser egocéntricos? ¿Cómo podemos pasar el tiempo hablando únicamente de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestras cargas y sumergidos en la autocompasión? Cuando la realidad es que somos fabulosamente ricos con riquezas que el dinero de este mundo no puede comprar y que la muerte física jamás nos podrá quitar. Mire, las personas del mundo no pueden decir eso. Ellos miran sus riquezas terrenales, por sus cuentas bancarias, sus propiedades, y se aferran a ellas con todas sus fuerzas, con temor de perderlas en cualquier momento. Nosotros, en cambio, al contemplar nuestras riquezas espirituales en Cristo, podemos levantar nuestras manos al cielo y alabar a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién sostiene todas estas riquezas? Dios dice en su palabra que Él tiene al mundo entero en sus manos. Todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida diaria y para nuestra eternidad, Él dice que ya está en su mano y que ha sido depositado en nuestra cuenta celestial. Además, la Biblia nos dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está registrado de manera permanente en el cielo. Una de las riquezas de su gracia es que nosotros, como dice la Escritura, hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos miembros activos del reino de Dios, como nos dice el apóstol en Filipenses capítulo 3. Y no solo eso, sino que todos nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía real está en el cielo, de donde también esperamos y aguardamos con paciencia la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las inmensas riquezas de su gracia es que santificó a cada uno de nosotros los creyentes. Y la santificación, mire, no significa solamente que Dios nos salvó de la condenación del pecado, sino que en el instante mismo en que nos salvó, hizo algo extraordinario, nos apartó para sí mismo. Nos puso aparte con el propósito exclusivo de glorificarlo, servirlo, honrarlo, exaltarlo y magnificar su santo nombre cada día de nuestra existencia terrenal. Y lo último que mencionaré en esta lista de riquezas espirituales nos lleva de regreso a Romanos capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo enumera todas estas cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros, que nos eligió en Él desde antes de la creación, que nos predestinó, que nos conoció de antemano, que nos llamó y que nos justificó. Quisiera que note con mucha atención que cuando menciona la última de estas acciones divinas, utiliza el tiempo pasado, describiendo una acción que ya está completamente terminada en la eternidad. Vea lo que dice el de la Escritura: a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe usted qué significa eso para su vida hoy? Significa esto, y quiero que lo vea con los ojos de la fe, que en la mente soberana de Dios, en su corazón paternal y en sus caminos eternos, Él ve toda nuestra vida de principio a fin en un solo vistazo. Dios no está limitado por el tiempo cronológico ni por el espacio físico como lo estamos nosotros. Él ve el principio de nuestra vida, nuestro momento actual y nuestro destino final de un solo vistazo. Tal como una persona que está en un lugar elevado puede ver un desfile completo de principio a fin, Dios lo ve todo al mismo tiempo. ¿Sabe cómo lo ve Dios a usted en este preciso momento? A pesar de sus imperfecciones y de sus luchas de cada día, Él ya lo ve como su Hijo completamente glorificado en su presencia. Está consumado, está terminado. La Biblia nos dice, mire, que estamos completos en Él. Lo que el Señor quiere que hagamos ahora mientras caminamos en esta tierra, es que comencemos a mostrar en nuestra vida diaria lo que Él ya ha provisto en nuestro interior. Él desea que comencemos a experimentar
a disfrutar y a vivir en la realidad de quién es Él en nosotros y de todo lo que nos ha provisto de manera tan generosa. Mire, todos nosotros somos sus hijos amados y vivimos rodeados de la más fabulosa, indescriptible, inmensurable y extravagante riqueza espiritual que este mundo sin Cristo jamás podrá comprender. Y cada uno de nosotros por la fe lo tiene absolutamente todo. Esa es la gracia de Dios. Yo le diría con mucho amor y con mucha firmeza a alguien que hoy se ríe de Cristo, a alguien que se burla de la Iglesia, o que simplemente ha permanecido indiferente ante las cosas de Dios durante todos estos años, que considere esto con mucha seriedad, que compare lo que el mundo le ofrece con lo que Dios le ofrece en Cristo. Todas estas riquezas espirituales de las que hemos hablado no se pueden comprar con dinero. El dinero de este mundo no puede comprar la paz del alma, no puede comprar el perdón de los pecados, no puede comprar la vida eterna, y la muerte física no se las puede quitar a quienes las poseen. Todas estas riquezas tienen una aplicación directa en nuestra vida práctica y cotidiana, y también tienen que ver con nuestra existencia en la eternidad. Quisiera pedirle que compare sinceramente esas riquezas eternas con las cosas que usted posee hoy sin Cristo. Porque mire, todo lo que usted tiene en este mundo es de carácter temporal, no va a durar para siempre. Es algo incierto porque usted no tiene ninguna seguridad de cuánto tiempo lo tendrá en sus manos. Es una inseguridad total, porque usted no puede poner su seguridad eterna en las cosas materiales. En las cosas del mundo no hay una satisfacción real, no hay una alegría verdadera, ni una paz interior que permanezca en medio de las tormentas de la vida. Verá, al comparar la inmensa riqueza espiritual del creyente con lo que posee el no creyente, nos damos cuenta de que no existe punto de comparación posible, porque mire, en esta mano, la mano del creyente en Cristo, está todo lo que realmente importa para el tiempo y para la eternidad, y en esta otra mano, la mano de aquel que vive sin Cristo, no hay absolutamente nada que permanezca. Esa es la gran diferencia entre tener a Cristo Jesús en el corazón y no tenerlo. Y escuche esto, toda la sabiduría, toda la filosofía y toda la ciencia de este mundo no podrían discutir ni refutar este punto tan evidente. No es insensato quien decide confiar su vida por completo a aquel que todo lo da de manera gratuita y abundante. Pero sí es una persona necia aquella que decide entregar su lealtad, su tiempo y su vida a las cosas del mundo, o a alguien que no puede ofrecerle absolutamente nada que tenga un valor eterno. Por esa razón le suplico con todo mi corazón que ponga hoy mismo su confianza en el Señor Jesucristo. Pídale que perdone todos sus pecados con base exclusiva en lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. No se presente ante Él basándose en su pasado, en su presente o en su futuro, sino preséntese basándose únicamente en el amor infinito de Dios. Solo dígale con sinceridad en su corazón: Padre Celestial, hoy he entendido que he pecado contra ti, que he vivido alejado de tu presencia, y que en realidad no tengo nada de valor eterno. Reconozco que toda mi seguridad terrenal es inútil ante tu santidad, pero hoy pongo toda mi confianza en la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo acepto con fe como mi único y suficiente Salvador, y te acepto a ti como mi Padre Celestial. Recibo ahora mismo tu perdón completo y todo lo que eso conlleva, las inescrutables riquezas de tu gracia, y desde este momento en adelante elijo vivir para ti y para tu gloria. Oremos juntos al Señor. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón, y te bendecimos en este día. Señor, tú sabes muy bien que nuestro corazón rebosa de gratitud y de gozo al meditar en la grandeza de tu gracia inmerecida hacia nosotros. No existen suficientes lágrimas de agradecimiento en nuestros ojos, ni palabras suficientes en nuestro vocabulario humano para expresar lo que sentimos, pero con un corazón sincero. Te decimos hoy que te amamos, que te bendecimos y que alabamos tu santo nombre por los siglos de los siglos. Y es mi oración ferviente que a medida que este mensaje de tu palabra se difunda por todo el mundo, sea un motivo de gran estímulo que eleve las almas, que ayude a los necesitados, que fortalezca a los débiles en la fe y que marque una diferencia eterna en la vida de cada oyente. Que este mensaje tenga un impacto profundo y consecuencias eternas para bien, para tu gloria, para tu honra y para la exaltación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre santo y glorioso oramos hoy. Amén. Comience su día con el devocional gratuito en Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra.
el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa presentaremos Ayuda para nuestra sanidad. Amados hermanos y amigos, si nos detenemos a observar con atención nuestro entorno actual, nos daremos cuenta de una tremenda y dolorosa paradoja. Somos quizás una de las naciones más prósperas y ricas del mundo entero, pero al mismo tiempo somos una de las naciones más enfermas, desgastadas y cansadas sobre la faz de la Tierra. Si lo piensan detenidamente, gastamos miles de millones de dólares al año en investigaciones médicas de todo tipo, en el desarrollo constante de toda clase de medicamentos, terapias y fármacos sofisticados para esto y para aquello. Y sin embargo, la pregunta inevitable y honesta que debemos hacernos hoy es esta: ¿por qué seguimos tan enfermos en nuestro cuerpo y en nuestras almas? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro interior que nos impide gozar de una salud plena e integral? Cuando me pongo a meditar seriamente en lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca del cuerpo humano, el valor inmenso que éste tiene ante los ojos de Dios, y luego considero el hecho de que el ser humano tiene la increíble capacidad tecnológica de enviar un hombre a la Luna y explorar las profundidades del espacio exterior, pero al mismo tiempo parece incapaz de mantenerse saludable y en paz en su propio cuerpo, me doy cuenta de que algo anda profundamente mal en nuestra sociedad moderna. La gran pregunta que debemos plantear hoy es la siguiente: ¿qué dice exactamente Dios en su santa palabra acerca del cuerpo humano y de la sanidad? Lamentablemente, muchas veces las personas no quieren asociar estas dos realidades. En cuanto se menciona este tema en los círculos cristianos, algunos se apresuran a decir con escepticismo: bueno, ese es uno de esos polémicos ministerios de sanidad y milagros. Pero escuche esto con atención. Hoy no estamos hablando de un ministerio de sanidad en el sentido sensacionalista en que el mundo o la televisión lo entienden. De lo que estamos hablando hoy es de que, como hijos de Dios, a veces algo le sucede a nuestro cuerpo físico que nos enferma, o tal vez surge un problema emocional profundo, una herida del pasado, que nos hace perder el rumbo, perder el gozo y salirnos del camino un poco. Así que mi deseo sincero en este día es que vayamos directamente a las Escrituras y analicemos con cuidado qué fue lo que Dios estableció cuando nos encontramos necesitados de sanidad en nuestra vida. Por lo general, ante los primeros síntomas de enfermedad o dolor, nuestra reacción inmediata es llamar al médico de confianza o correr apresuradamente a la farmacia. Pensamos para nuestros adentros: si tan solo consigo las pastillas suficientes para esto o aquello, no necesitaré nada más y estaré bien. Pero permítame preguntarle algo con mucha seriedad. ¿Sabe usted qué significa realmente esa actitud tan común? Significa, ni más ni menos, que mi primera opción y mi principal fuente de confianza es aquello que el hombre ha diseñado con su inteligencia, en lugar de recurrir primero y con humildad a aquel que nos creó y nos formó en el vientre materno. Por eso quiero que seamos sumamente honestos, abiertos y francos con lo que Dios nos enseña de manera directa en su palabra. Le invito a que busque en su Biblia el libro de Santiago, específicamente el capítulo 5, que es el último capítulo de esta epístola tan práctica y confrontadora. Allí el apóstol nos muestra con absoluta claridad cómo debemos responder como creyentes cuando nos enfrentamos a la enfermedad, al dolor físico o al sufrimiento emocional en nuestra vida. Ahora bien, quiero aclarar desde el principio que esto no se presenta en la Biblia como un mandato impositivo, frío o legalista, sino como el hermoso y sabio patrón que Dios diseñó con amor para el funcionamiento saludable de su Iglesia, de su cuerpo. Recuerde con atención que la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento no contaba con las inmensas cadenas de farmacias que tenemos nosotros hoy, ni poseía el vasto conocimiento médico sobre el cuerpo humano del que disponemos en la actualidad gracias a la ciencia. Por lo tanto, resulta sumamente interesante y revelador que Dios nos haya dejado este modelo tan específico en su palabra. Lo que nos está diciendo es que, como creyentes en Cristo, esta es la manera primordial y espiritual en la que debemos afrontar la enfermedad en nuestro cuerpo. En este capítulo 5, Santiago ha venido abordando temas sumamente prácticos como las pruebas de la vida, la fe y la paciencia en el sufrimiento, y al llegar al versículo 13 nos plantea estas preguntas tan directas e incisivas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que nos detengamos un momento a considerar esto con detenimiento. La ayuda para nuestra sanidad, sin importar quiénes seamos o por lo que estemos pasando en este momento, a menudo involucra a otras personas de nuestra comunidad de fe. Piense en esto por un instante. Solemos decir con mucha frecuencia y de manera casi automática que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a veces la tratamos en la práctica simplemente como si fuera una organización humana más, un club social o una corporación. Pero la realidad espiritual establecida por Dios es que la Iglesia es una familia, y cada congregación local es una expresión visible de la gran familia de Dios. En una familia verdadera, sana y funcional, los miembros se relacionan de manera profunda, se cuidan mutuamente en los momentos de debilidad, se aman con sinceridad, se aceptan mutuamente y están disponibles los unos para los otros cuando el dolor aparece. En los momentos de mayor necesidad, podríamos enumerar muchísimas características de lo que constituye una familia saludable, y esa es precisamente la descripción de lo que debe ser la Iglesia del Señor en la tierra. Si miramos atrás en las páginas de la historia y observamos cómo vivía la Iglesia primitiva, cuando no contaban con los grandes y cómodos templos que hoy tenemos ni con la atención médica moderna de la que disfrutamos, nos daremos cuenta de que su dinámica de vida y comunión era muy distinta y mucho más unida. Ellos no poseían los bienes materiales que nosotros tenemos hoy en abundancia, y por lo tanto existía entre ellos una profunda e inevitable interdependencia espiritual y física. Recuerden lo que nos narra de manera asombrosa el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando miles de personas se entregaron a Cristo. La Escritura nos dice que vendían sus propiedades y se aseguraban de que las necesidades de absolutamente todos los miembros de la comunidad fueran cubiertas con generosidad. Eran tiempos diferentes, sin duda alguna. Hoy en día, humilde lamentablemente, parece que nos preocupamos mucho más por satisfacer nuestras propias necesidades individuales y acumular seguridad para nosotros mismos que por velar activamente por el bienestar y la salud de nuestro prójimo. Sin embargo, en este pasaje de Santiago se nos presenta un patrón divino que permanece inalterable a través del tiempo. Y quiero que preste mucha atención a esto, porque este modelo de Dios abarca todas las áreas de nuestra existencia. No se limita únicamente a la enfermedad física de nuestro cuerpo, sino que se extiende a nuestras emociones heridas, a nuestra mente y a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Leamos nuevamente con atención lo que nos dice el apóstol. Santiago pregunta con ternura pastoral: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Lo primero que deseo que noten en este maravilloso pasaje es la clara y definida distinción que el autor hace entre la aflicción o el sufrimiento y la enfermedad física propiamente dicha. Esto es sumamente importante para nuestra comprensión espiritual, porque nos necesitamos mutuamente no sólo cuando alguien padece una dolencia física o un diagnóstico grave en su cuerpo, sino también cuando alguien atraviesa por una profunda angustia espiritual, una depresión o una crisis emocional que nubla su visión. Hay muchas personas en nuestras iglesias que sufren de heridas profundas en el alma que son mucho más dolorosas, duraderas y difíciles de sobrellevar que cualquier enfermedad física. Estamos hablando aquí de heridas emocionales causadas por el desprecio, el abandono, la amargura, el resentimiento, el rencor del pasado y la falta de perdón. Personas que están experimentando pérdidas devastadoras como la pérdida de su hogar, de sus amados hijos, la dolorosa ruptura de su matrimonio o una ruina en su estabilidad financiera. Si hoy hiciéramos la pregunta de cuántos de los presentes se encuentran sufriendo en este momento por alguna de estas dolorosas causas y les pidiéramos que levantaran la mano con honestidad, le aseguro que la gran mayoría de nosotros la levantaría por un motivo o por otro. Le comparto esto porque no debemos cometer el gravísimo error de limitar la aplicación de este hermoso pasaje únicamente a las dolencias físicas del cuerpo. Las enfermedades físicas están incluidas en el plan de Dios, por supuesto que sí, pero también lo están las enfermedades del alma, del espíritu y de las emociones. En muchas ocasiones, a lo largo de mis años de ministerio, he considerado que el dolor emocional y la amargura pueden llegar a ser mucho más destructivos para una persona que el mismo dolor físico. Por eso la Escritura nos pregunta con tanta comprensión y compasión: ¿está alguno afligido?
y de inmediato nos da la instrucción clara de cómo debemos proceder ante estas situaciones, animándonos a buscar con humildad la ayuda de la comunidad de fe. ¿En qué consiste exactamente esa ayuda espiritual? Note lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dios no nos deja en la incertidumbre ni nos hace adivinar qué pasos prácticos debemos dar cuando nos enfermamos. Las instrucciones de la palabra son sumamente claras, directas y precisas. Analicemos detenidamente las medidas que se nos ordena tomar en este pasaje. En primer lugar, la Escritura dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Preste mucha atención a este detalle que a menudo pasamos por alto. No son los ancianos de la iglesia quienes deben adivinar de manera sobrenatural que la persona está enferma en su casa y acudir corriendo a buscarla. La responsabilidad de iniciar este proceso espiritual recae enteramente sobre la persona que se encuentra enferma o afligida. Es ella quien debe tomar la iniciativa de llamar. Por ejemplo, si usted se enferma y anhela de todo corazón recibir el apoyo en oración y la cobertura espiritual de sus hermanos en la fe, no se quede sufriendo en silencio en su cama esperando con amargura a que alguien suponga, descubra o adivine su situación de manera milagrosa. La palabra de Dios le instruye a usted directamente a dar el primer paso de humildad y llamar a los líderes espirituales de su congregación para que intercedan fervientemente por su vida y su salud. En segundo lugar, menciona el acto de ungir con aceite en el nombre del Señor. Es muy común y natural que las personas se pregunten con curiosidad, ¿tiene acaso el aceite algún poder curativo intrínseco o mágico en sí mismo? La respuesta bíblica y teológica es un no rotundo. Lo que verdaderamente produce el milagro de la sanidad no es una sustancia física, sino la oración de fe unida a la obediencia sincera a los mandamientos de Dios. El aceite en sí mismo no tiene el poder de sanar los órganos enfermos, pero a lo largo de todas las sagradas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el aceite es utilizado como un hermoso y profundo símbolo de la presencia, el poder y la unción consoladora del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, si recordamos la parábola del buen samaritano que nos enseñó Jesús, cuando este compasivo hombre encontró al herido medio muerto al lado del camino, curó sus heridas aplicándoles aceite y vino. En aquellos tiempos antiguos, el aceite de oliva también poseía un uso medicinal muy común y valorado para aliviar los dolores. Por lo tanto, al ungir con aceite a un enfermo en la iglesia hoy, no estamos realizando un acto de magia, superstición o misticismo, sino que estamos utilizando con obediencia un símbolo visible, un recordatorio de nuestra total y absoluta dependencia del Espíritu Santo de Dios para la restauración de la salud. Lo hacemos en el nombre del Señor, lo cual significa que actuamos bajo su autoridad delegada, en perfecta sumisión a su soberana y santa voluntad, confiando plenamente en que su poder restaurador obrará tanto en el cuerpo físico como en las emociones heridas de la persona afectada, de la manera y en el tiempo que él considere mejor. Luego el pasaje nos dice con una promesa gloriosa: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí llegamos a la esencia misma de este pasaje, a aquello que verdaderamente marca la diferencia espiritual. No es el aceite el que realiza la obra de restauración, sino la oración de fe que sube al trono de Dios. Ahora piensen en esto conmigo por un momento de reflexión. Supongamos que usted se encuentra gravemente enfermo en su hogar y decide mandar a llamar a los ancianos o líderes de su iglesia para que vayan a su hogar a orar por su salud. ¿Qué clase de personas desearía usted con todo su corazón que acudieran a su llamado en ese momento de vulnerabilidad? Sin duda alguna, usted querría que vinieran personas que posean una fe robusta, madura e inquebrantable. Hombres y mujeres de Dios que tengan la absoluta certeza de que Dios escucha de verdad y responde con poder las oraciones de sus hijos. Usted buscaría con afán personas que conozcan a fondo las Escrituras, que lleven una vida santa, íntegra, transparente y consagrada por completo al servicio del Señor. Y la Escritura nos respalda plenamente en esto, mostrándonos que la oración que tiene poder ante el trono divino debe brotar de una vida que posea tres características fundamentales que no podemos ignorar. Primero, esa oración de intercesión debe hacerse con fe absoluta. Si vamos por un momento al capítulo 1 de este mismo libro de Santiago, en el versículo 5 encontramos una enseñanza maravillosa acerca de cómo debemos pedirle a Dios en medio de nuestras debilidades.
El apóstol nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Escuche esto con atención. No podemos acercarnos al Dios soberano del universo con una actitud vacilante, inestable o dudosa, pensando para nuestros adentros que tal vez Él nos escuche por casualidad o tal vez no, o que quizás pueda sanarnos, pero tal vez no tenga el poder real para hacerlo en nuestra vida. El pasaje de Santiago continúa diciendo con severidad, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, la oración que trae sanidad, liberación y paz es una oración de fe absoluta, una fe que no se tambalea ante las circunstancias o los diagnósticos médicos negativos, sino que se fundamenta firmemente en las promesas inmutables de la palabra de Dios y en nuestra experiencia personal de comunión diaria con Él. Ve cómo funciona la vida espiritual, para que podamos levantar una verdadera oración de fe en los momentos de crisis. Nuestras vidas deben estar impregnadas de la palabra de Dios de manera constante y diaria. Necesitamos leer las Escrituras todos los días, meditar en ellas día y noche, permitir que su verdad nos desafíe en lo íntimo, que corrija nuestro caminar diario y que guíe cada una de nuestras decisiones familiares y profesionales. Nuestra eficacia, autoridad y poder espiritual como seguidores de Jesucristo están directamente ligados a la relación de intimidad que mantengamos con su palabra escrita. Si yo intento elevar una oración de fe en un momento de emergencia, pero llevo semanas enteras sin abrir mi Biblia, sin buscar el rostro de Dios en oración privada, le aseguro que el nivel de mi fe habrá disminuido drásticamente y estará debilitado. Mientras más nos alejemos de la palabra de Dios, menor será nuestra capacidad espiritual para confiar en Él cuando la tormenta golpee nuestra vida. Segundo, esta oración de fe eficaz debe ir acompañada necesariamente de un corazón puro, limpio y libre de pecado oculto. El versículo 15 nos dice con sabiduría, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Existe, nos guste o no aceptarlo, una relación sumamente estrecha en la Biblia entre el pecado, la enfermedad física y la sanidad espiritual. Ahora bien, quiero aclarar con total firmeza para que nadie se confunda. Esto no significa en absoluto que cada vez que una persona se enferma en la iglesia es porque está viviendo en pecado o bajo el castigo de Dios. Eso sería una conclusión teológica simplista y errónea. Pero lo que sí debemos comprender con seriedad es que si nosotros decidimos tolerar, coquetear, consentir y mantener un pecado oculto y no confesado en nuestras vidas, estamos levantando por nuestra propia voluntad una barrera de bronce, un obstáculo infranqueable entre nosotros y Dios. El salmista David, que conocía muy bien las consecuencias de ocultar el pecado, lo expresó con estas palabras tan solemnes en el Salmo 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muchas personas en el día de hoy ignoran esta gran y seria verdad espiritual. Viven vidas desordenadas, alejadas de los santos mandamientos de Dios, albergando odio, amargura o inmoralidad, y sin embargo pretenden de manera egoísta que Dios responda de inmediato a sus oraciones de sanidad de la noche a la mañana. Dios no puede ser burlado. Él ha establecido con claridad y santidad que no escuchará las oraciones de aquellos que se aferran deliberadamente al pecado en sus corazones y se niegan a arrepentirse. Por esta razón, cuando los ancianos de la iglesia o un grupo de creyentes se reúnen con amor para interceder por la salud de alguien que sufre, es de vital importancia que todos los presentes, incluyendo de manera muy especial a la persona enferma, examinen sus vidas con honestidad delante del Espíritu Santo, confiesen cualquier pecado oculto y se pongan a cuentas con Dios. El pecado no confesado es el peor enemigo de nuestras vidas, de nuestras relaciones familiares y de nuestra salud espiritual y física. Si yo acudo hoy a su hogar a orar por su sanidad, pero en mi vida personal estoy albergando amargura contra un hermano, orgullo, codicia o cualquier otra desobediencia a Dios, mis oraciones carecerán de todo poder, autoridad y eficacia espiritual. De igual manera, si usted me pide que ore por su sanidad, pero se niega rotundamente a abandonar un pecado con el que ha estado jugando en secreto, ambos estaremos perdiendo el tiempo. Dios anhela con amor derramar su sanidad, su restauración y su consuelo sobre cada uno de nosotros,
pero Él demanda con santidad que nos acerquemos a su trono con manos limpias y corazones puros. Tercero, la oración eficaz debe proceder de una vida justa y alineada con Dios. Santiago nos dice de manera contundente, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué significa realmente ser una persona justa a los ojos de un Dios 3 veces santo? No estamos hablando aquí de una persona perfecta que nunca comete un error o que ha alcanzado una madurez absoluta libre de fallas en esta tierra. Un hombre justo o una mujer justa es aquel que ha sido lavado por la preciosa sangre de Jesucristo, que ha entregado su vida por completo al señorío de Cristo y cuyo estilo de vida diario se caracteriza por una búsqueda constante, sincera y apasionada de la obediencia a Dios. Es alguien cuyo deseo más profundo y prioritario es caminar en la voluntad del Señor cada día de su vida, permitiendo que este deseo gobierne sus pensamientos íntimos, sus actitudes, sus palabras y sus acciones cotidianas. Cuando la Biblia habla de oraciones eficaces, implícitamente nos está advirtiendo que también existen oraciones que son completamente ineficaces, frías y sin valor. Hay oraciones que no son más que repeticiones vacías, palabras de memoria que no logran pasar del techo de nuestras casas porque no provienen de un corazón alineado con Dios. Pero la oración del justo, aquella que brota de un corazón rebosante de fe, libre de pecado confesado y consagrado por completo a la obediencia diaria, esa oración tiene un poder extraordinario ante Dios y produce resultados maravillosos que glorifican su nombre. Si usted está comprendiendo la inmensa magnitud de esta verdad espiritual hoy, le invito a decir amén en lo íntimo de su corazón. Porque cuando decidimos de manera voluntaria vivir nuestras vidas, confiando plenamente en Dios, buscando su presencia y caminando en obediencia a su santa voluntad, cada uno de nosotros nos convertimos, por la gracia de Dios, en un agente de bendición y sanidad de parte del Dios viviente para este mundo tan necesitado de amor. ¡Qué pensamiento tan sublime y desafiante! Piense por un momento en la enorme responsabilidad y en el hermoso privilegio que esto representa para su vida cristiana. Cuando alguien se acerca a usted en medio de su dolor físico o emocional y le dice con lágrimas en los ojos, por favor, te ruego que ores por mí porque ya no puedo más, esa persona está depositando su confianza en usted, en la relación de intimidad que usted mantiene con Dios y en su capacidad espiritual para interceder con poder ante el trono de la gracia en favor de su necesidad. Eso le convierte a usted en un instrumento de bendición sumamente valioso, un canal de su gracia en las manos del Señor. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, hemos sido llamados por Dios a ser canales limpios de su amor, de su consuelo y de su poder sanador para con los demás. Pero para que esto sea una hermosa realidad en nuestras vidas cotidianas, debemos asegurarnos de cultivar diariamente una fe robusta en su palabra, un corazón limpio de toda contaminación de pecado, y un estilo de vida que honre al Señor en todo lo que hacemos. Que Dios nos conceda la gracia, la fe y la determinación para vivir de tal manera que nuestras oraciones tengan poder y que nuestras vidas sean un bálsamo de sanidad para un mundo herido. Oremos juntos al Señor con un corazón humilde. Padre Celestial, te damos gracias infinitas en este día por el hermoso privilegio de ser parte de tu familia, de tu cuerpo en la tierra. Te pedimos con humildad que nos perdones si hemos descuidado nuestra comunión contigo, o si hemos albergado pecados que impiden que nuestras oraciones sean eficaces. Limpia nuestros corazones hoy con la preciosa sangre de Cristo. Te rogamos que aumentes nuestra fe y nos enseñes a orar con poder, creyendo en tus promesas, sin dudar nada. Úsanos como instrumentos de tu paz, de tu consuelo y de tu sanidad para con todos aquellos que sufren a nuestro alrededor. Que nuestras vidas reflejen siempre la luz y el amor de Jesucristo. En su nombre santo y glorioso oramos. Amén.